Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours où nous allons faire une activité autour de la valise. On va parler un peu de météo et on verra ensemble aussi la place de l'adjectif. On avait vu dans le cours précédent comment les accorder et là maintenant on va voir ensemble où est-ce qu'on les place. Vamos a ver juntos una actividad sobre la maleta. Vamos a escuchar algo, contestar a preguntas y también ver dónde se ponen los adjetivos, ¿vale? Bonjour à tous, comment ça va? Ça va bien. Oui, ça va très bien, moi ça va très bien. Alors, on y va. La valise, vous comprenez la valise? Ce que ça signifie? La maleta. La valise, la maleta, très bien. Répondez oralement. Que mettez-vous dans votre valise pour voyager? Essayez de me donner un vêtement et une couleur. Par exemple, dans ma valise, je mets des chaussures blanches. Dans ma valise, j'ai une écharpe jaune. Vous comprenez? En la clase esa de la valise, van a decir cosas como je veux un gros manteau noir, por ejemplo. Y los alumnos van a oír gente hablar de ropa con adjetivos que van antes y adjetivos que van después de las palabras. Entonces, justo después vamos a hacer un ejercicio que se llama la place de l'adjectif y gracias a este ejercicio van a poder saber que, por ejemplo, un color se pone siempre después. Por ejemplo, un t-shirt noir. ¿Entiende más o menos? ¿Se entiende? La ropa, sí, en tu maleta pusiste ropa para... Sí, dans ma valise, en mi maleta, ¿vale? mi maleta. Ils vont le répéter, lo van a hacer cada uno y después te tocará Edwin. Vamos, Rodrigo. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir. Je mets un t-shirt noir. Très bien. Valéria. Vale. Dans ma valise, je vais. Je tengo. Vale. J'ai Très bien. une robe rouge. Rouge. Très bien. Qu'est-ce que tu as dans ta valise? Ma valise, j'ai un jupe bleu. Très bien. J'ai une jupe bleue. Répète. J'ai une jupe bleue. Très bien. Issa Lagrande, qu'est-ce que tu as dans ta valise? Dans ma valise, j'ai basket bags. Comment se dice unas? Eso. Une, Me duermo. En fait, on doit dire un, une ou des. des basket bags. Tu peux refaire la phrase? Dans ma valise, j'ai des basket bags. Très bien. Dans ma valise, Dans ma valise. j'ai beaucoup de t-shirts avec différents couleurs. Ok. On dit beaucoup de t-shirts. Se ha descargado el chat GPT en el cerebro. Muy bien. C'est important. En fait, on doit dire beaucoup de ou beaucoup des apostrophes. Merci. Dans ta Dans ma valise, valise, j'ai un shirt bleu. más tranquilo. Dans ma valise, j'ai un shirt bleu. Une écharpe. Un shirt. Ah, vas-y, repítelo con Dans más. ma valise. Espera. Repítelo con más tranquilidad. Dans ma valise, j'ai un shirt bleu. Vale, repítelo e intenta no repetir las palabras. De forma Dans más ma fluida. valise. Espérate. De forma más fluida, por fin. Dans ma Y con tranquilidad. Ya me pusiste nervioso. Dans ma valise, Très bien. j'ai un shirt bleu. Pero porque dice ya a on. Porque Dice repites dos veces Un. J'ai un short bleu. Un shirt bleu. Très bien. Así está bien. Porque dices un y no sé si lo repites o si dices otra. Para mí era. Que dice un. yo tengo, porque está diciendo yo tengo pero separado. Claro. Junta el ye, Ah. a, está diciendo ye, a, en vez Sí. de ya, Sí, sí. Está muy bien. ¿no? Se entiende, Edwin. Que sí. Alors, où achetez-vous vos vêtements? Par exemple, j'achète mes vêtements à Al Campo. Moi. ¿Qué? Où achetez-vous vos vêtements? Tu sais ce que ça veut dire acheter?
No me acuerdo, pero creo que lo hemos dado. Como que te compras tu ropa en el alcance. Vale, voy a empezar con alguien. Oui, HT, Vale. comprar. Vale. Mira, al escuchar Rodrigo, seguro que lo entenderás. Où achetez-vous vos vêtements? J'achète mes vêtements au Springfield. Très bien. J'achète mes vêtements au Springfield ou à Springfield. Où achètes-tu tes vêtements? J'achète vêtements J'achète mes vêtements. Où? Miss, en fait, mes est Miss. mes vêtements Très bien. en Zara, Très bien. À Zara. à Zara. Très bien. Où achètes-tu tes vêtements? Achète mon vêtement. Intenta decir j'achète. J'achète Très bien. mon vêtement à boutique. Très bien. J'achète mes vêtements en boutique. Muy bien. Isa la gran. J'achète mon vêtement à Mercadillo. Au marché. Au marché. Tu te rappelles, au marché? Au marché. Très bien. Mon mulier achète mon vêtement. Et je ne sais pas où. J'ai pas compris. Mon? Non? Mon mulier, mon femme, Ma femme? ma femme. Oui. Mon mulier. Pensé que era mi mujer. Ah, quoi? Ah, que su Esposa. mujer se compra la ropa. Ah, d'accord. Ma femme achète mes ma femme. vêtements. Ma femme achète mon vêtement et je ne sais pas où. Ok. Tu ne sais pas Dios, où. este tipo está volando. Comment? Este tipo está volando con el francés. Non. Método Invento. Kiwi, método Kiwi Club. Aïe, aïe. Vamos, Ahí, ahí. ok, Lo ya. intenta. Sí. No entiendo la segunda, el verbo yo compro. ¿Cómo se pronuncia? J'achète. J'achète ma... Vêtement. Moi, como Me. mi. Pero es que sí, Miss. Me. Mis. Me. No, sí. Lo boto ahí. Ah, no, no, pero a mes. J'achète mes... Vêtement. ¿Qué? Ahí se nos olvidó. Vêtement. Me. J'achète me... Ment. Y A me. vestimenta. Chemise. Maxi. A... Zara. Très bien. Zara. J'achète mes chemises à Zara. Tu peux répéter? J'achète ma chemise en Zara. Muy bien. Muy fluido. Bien pronunciado. Sí. Perfecto. Bien, más duro que el de ayer, me ha costado algo más que el de ayer. Supongo porque ayer era más repaso, era un poco ver lo que había estado viendo antes en los vídeos y tal. Pero... Aprende. Ya verá el Kevin día que dos. ya verá el día que le quitemos la wifi. Darle tiempo que veréis cómo Edwin se pone las pilas y nos va a pasar a todos por la derecha. Yo confío en él. Digo. Confío en él porque además está en mi equipo siempre, o sea, además me vale confiar en él. Te doy un consejo. Si quieres seguir este curso de forma muy eficaz, te recomiendo hacerte con uno de nuestros libros que está disponible en la descripción o haciendo clic justo aquí. Con este libro vas a poder marcar casillas como los alumnos lo hacen en clase, vas a tener la lista de vocabulario, apuntar lo que necesitas y todo eso, y va a mejorar sobre todo tu inmersión en francés. Te dejo hacer clic en la descripción o justo aquí y nos vemos y te dejo seguir tu curso. Ciao. C'est très bien. Alors, on va faire une petite activité. On va relier chaque icône à sa description. D'accord? Vous avez des icônes et vous avez des descriptions. Moi, je vais vous lire les descriptions. Os voy a leer las descripciones. Là, c'est « Il fait beau et chaud ». ¿Se entiende? Il fait beau et chaud. Sí. Il fait froid. Il y a des nuages. Vous comprenez? Il y a des nuages. Sí. Nuages. Ah, Hay vale. nubes. Una nube. Nublado, ¿no? Ouais. Il pleut. Llueve. Très bien. Il y a du vent. Hay viento. Très bien. Il y a du soleil. Está soleado. Très bien. Hay sol. Está soleado. Je vous laisse relier la définition à l'icône. Hay un icono y hay que enlazarlo con su nombre. ¿Vale? Ah, vale, el dibujo. Ah, ok. Facile. ¿Y no manca o no? ¿No? Bueno, Todo bien. ese. Soleil, eran, ¿qué es? Led. ¿Dónde? Tú. Bleu, son Il pleut. lluvia. Sí. Es llueve. Bien. Nuage. Nube.
Muy bien. Je vous laisse regarder la correction et vérifier si vous avez les bonnes réponses. Je vous laisse vérifier si vous avez les bonnes réponses. Ni- Des questions? Non. Qu'est-ce que fait? Où ça? Fait, Fait, il fait, est-ce assez? hace. Vale. Très bien. Et beau et chaud, quand tu dis il fait beau, est-ce como si hay sol? No hay mucha... Hace bonito. Hace bueno. Hace Bueno. Tiene buen tiempo. Assez buen tempo, sí, assez bonito y todo. Alors, vous allez écouter 2 fois et vous allez répondre aux questions. Ok? Comprenez-vous la question? Où sont ces personnes? À l'aéroport ou dans un magasin? ¿Se entiende? Vous comprenez? Oui. Sí, sí. Magasin, qu'est-ce que c'est? Un magasin, Una tienda. Très bien. Et là ensuite on a associé un enregistrement à une photo. Associé un enregistrement à une photo. Quel enregistrement représente quelle photo? ¿Qué audio representa qué photo? Pour comprendre l'enregistrement et la photo, para entenderlo, vous devez bien écouter les vêtements dont ils vont parler. Hay que escuchar bien, hay que escuchar bien la ropa de las que van a hablar, o quizá de la temperatura. Y según la temperatura, aquí hay ropa que podéis entender más o menos. Ensuite, vous avez associé ces expressions à un enregistrement. Que signifie il fait 30 degrés? Hace, Hace Hace 30 30 grados. grados. Très bien. bueno, hay 30 grados. Il fait froid, il y a de la pluie. Vous comprenez? Il y a de la pluie. La lluvia. Está Hay lloviendo. lluvia. Très bien, está lloviendo. Más hay lluvia. Sí. Et qui essaye des vêtements? L'homme ou la femme? Que signifie qui essaie des vêtements? De que Los son las lleva la ropa. vestimentas y de la No, ropa, que- de hombre o de mujer. ¿Quién prueba? ¿Quién se prueba? ¿Quién se prueba la ropa? Sí, ¿quién se prueba la ropa? Vamos a ver, chicos. Des questions? Non? Pas de questions? Antes hemos ganado, ¿no? En el juego. ¿El Por qué? supuesto. Ha dicho que era un juego de Por por equipos. supuesto. Y hemos ganado. Ahora te damos tu Lo que regalo. pasa es que no se ha dicho en ningún momento. A la salida a las 3 te damos. Bueno, pues digo. No, Isalagrad no se podía jugar. Pensaba que iba a ser mucho más fácil para vosotros, pero costó mucho. Uy, gracias. Pensaba que iba a salir así. Pantalón noir, tal, no sé qué. ¿Sabes? Pero Pero no. ay, es un buen intento. Está bien. Poco a poco. 22. L'audio numéro 22. Visto accesorios, cinturones. Ah, cinturones. Cinturón. Ceinture. Bonet, el gorro. Pero bueno, eso es un Chapo. poco el repaso de lo de ayer. Chapo, que gané yo. Chapeau. Lo voy a recoger. Chapo, por T-shirt, ejemplo, cuando es noir. en plural hay que ponerle una X. ¿Sabías que Rodrigo me dijo una curiosidad? Yo no lo sabía. ¿El qué? Seguro que tú lo sabías, Mari Carmen, porque ¿El era qué? muy lista. Porque dije lo de chapo y me hizo así. Y dije, ah, claro, cuando dices chapo. Ah, claro, el saludo. Es el Chapo. chapo. ¿Has visto? Todo lo que se Interesante. aprende. Se aprende. Ah, vamos. A ver si tengo red. Si quieres lo hago yo. Bonjour. Si está baja. Pues no entendemos nada. Si quieres, Edwin Dime. Ángel, podéis escanear el QR, hacer clic. ¿Este? ¿Audios? Sí, hacer clic en transcripción y mientras escucháis podéis leer y creo que eso os va a ayudar a poder contestar de forma más fácil. Si tu as le PDF interactivo, si tienes el PDF interactivo, haz clic en el QR. No sé si estás conectado a internet o no. Sí. Pues haz clic en el QR y haz clic en transcripción. Sí, muy bien. Y aquí te vas en transcripción, bájate aquí, justo aquí. Perdón. Qué fácil. No, fácil, si tú lo haces así, sí, fácil. Pero para él no creo que sea fácil. Transcripción. No, que fácil Ah, ok. llegar Ah, al audio. Que qué bien, Que bien está hecho el Kiwi Club, ¿eh? Los ejercicios. Qué bien está hecha la el web. libro, Tecnología, la web. tecnología. merci, Todos. Es rápida. merci. On y va.
Dialogue 1. Bonjour monsieur. Vous cherchez quelque chose? Oui, je fais mes valises, j'ai besoin de vêtements neufs pour aller au Sénégal. Oui, nous avons de gros manteaux blancs, des bonnets, des t-shirts et des shorts. Au Sénégal, il fait beau et chaud. Il y a trop de soleil. Je cherche des shorts, des t-shirts et des claquettes. Qu'est-ce que je dois mettre? Je vous conseille de mettre un chapeau. Il fait 30 degrés à Dakar. Mettez aussi un t-shirt en coton et un short en jean. C'est à la mode. Merci, je vais payer en caisse. Dialogue 2. Bonjour monsieur, je vais à Londres demain. Il fait froid, il fait 4 degrés. Il y a des nuages et de la pluie. Je veux de nouveaux vêtements. Je vous conseille de porter des bottes en cuir, une petite jupe en laine avec un pull gris. Non, il fait trop froid pour porter une jupe. Oui, mais sous la jupe, je vous conseille de mettre un legging gris. D'accord. Vous avez des accessoires? Oui. Ici, vous avez des gants en cuir et là-bas des gants en laine. Mais le plus important, c'est le bonnet en laine. Il est très utile contre le froid. C'est parfait. Où se trouve la cabine d'essayage? Juste à droite des caisses. Merci. Dialogue 1. Bonjour monsieur. Vous cherchez quelque chose? Oui, je fais mes valises, j'ai besoin de vêtements neufs pour aller au Sénégal. Oui, nous avons de gros manteaux blancs, des bonnets, des t-shirts et des shorts. Au Sénégal, il fait beau et chaud. Il y a trop de soleil. Je cherche des shorts, des t-shirts et des claquettes. Qu'est-ce que je dois mettre? Je vous conseille de mettre un chapeau. Il fait 30 degrés à Dakar. Mettez aussi un t-shirt en coton et un short en jean. C'est à la mode. Merci, je vais payer en caisse. Dialogue 2. Bonjour monsieur, je vais à Londres demain. Il fait froid, il fait 4 degrés. Il y a des nuages et de la pluie. Je veux de nouveaux vêtements. Je vous conseille de porter des bottes en cuir, une petite jupe en laine avec un pull gris. Non, il fait trop froid pour porter une jupe. Oui, mais sous la jupe, je vous conseille de mettre un legging gris. D'accord. Vous avez des accessoires? Oui. Ici, vous avez des gants en cuir et là-bas des gants en laine. Mais le plus important, c'est le bonnet en laine. Il est très utile contre le froid. C'est parfait. Où se trouve la cabine d'essayage? Juste à droite des caisses. Merci. Une minute et on corrige. Un minuto y corregimos. Vous pouvez comparer vos réponses. Podéis comparar vuestras respuestas si lo necesitáis. Las dos de estas, o sea, las dos audios pasan en un mismo sitio. No. Suceden en un mismo sitio. ¿Cuál? ¿Laquelle? Los audios. Los dos audios. Los dos ocurren en un sitio, ¿no? En un Sí, solo sitio. sí. Pero hablan de diferentes. ¿Al aeropuerto o...? Pero hablan de diferentes ciudades. Sí, Sí, bueno, pero sucede en un sitio. En un sitio. Ah. Sucede en un lugar. Ah, Es que metemos las la maleta. Mavalis, claro, hemos hecho un ejercicio de lo que llevamos en nuestra maleta. Un juego ahí de memoria acumulando. Claro, porque ya hemos integrado lo que viene siendo toda la vestimenta, añadiéndole el adjetivo. Y dentro de la maleta, que luego hemos hecho un ejercicio también de lo que llevábamos puesto, ¿no? Como un juego así en sí. cadena que ha estado muy chulo también, Sí, sí, sí. de Sí, memorización. creo que no, claro. Me duele. Que se nos pegó el cuero muchas veces. Alors, Pero... Sí. Foto de la derecha es una chica oui, Dos son unas chicas. y el audio primero es de un tío. sí, Los dos son de un tío, ¿no? no, sí, pero es... Ya.
Hipotético, yo qué sé. Ya. Los dos. Es que es de género Eso fluido. no puede pasar con De el- género. No, No, el segundo es una chica. Yo entiendo que El solo segundo es la este chica, audio yo creí que la chica era el segundo que está venía. bien, chico. No estoy No, el seguro. segundo es una mujer que va. Vamos Valéria, on va commencer la correction s'il vous plaît. Est-ce que Valéria, tu peux lire la question et y répondre s'il te plaît? Que lea la pregunta y diga la respuesta, ¿no? Oui, s'il te plaît. Ok. Où sont ces personnes? Moi réponse est dans un magasin. Dans un magasin, très bien. Ese círculo está un poco mal. El círculo está un poco raro, sí. Es dans un magasin la respuesta. Edwin, tu veux essayer? Edwin, ¿quieres probar? Segundo ejercicio. Associer un enregistrement à une photo. Yo, pero... El segundo está en una tienda. La Pero y el foto. otro también. Son dos audios. Sí, la 4 y la 5, correcto. O sea, aquí dice, asocia una expresión a un audio, ¿no? Sí. Claro, Sí. está el audio 1 y el audio 2. Por eso. Entonces, cada foto corresponde A un audio. audio. Pues yo puse la 4 para este y la 5 para este, pero sí, me equivoqué. Ay, Pero no perdón. pasa nada. Attends, regarde, Edwin, cette photo-là, Edwin, mírame, cette photo-là, Sí, sí. c'est l'enregistrement 1 Uno o el ou l'enregistrement 2? Ese es el 2, tú. Ça, c'est l'enregistrement numéro 2, très bien. No. Et intenta decir enregistrement 1. Repite. Puedes responder aquí, enregistrement Hey, y el número. enregistrement 1. 1. Très bien, enregistrement 1. Muy bien. Marie-Carmen, Sí. la 5, est-ce que tu peux me dire l'enregistrement 1, quelles sont les expressions qu'on a eues? Il fait 30 comment Degré. degrés. Degré. Degrés. Très bien. Il fait beau et chaud. Il fait beau et chaud. Chaud. Très bien. Enregistrement 2. Ah, ça, c'était fini? Pour No, no ha quedado ahí, no sé si hay más. Vale. Pero bueno, llover no y puede que viento, no sé. Ok. Esa. Issa Lagrane, enregistrement 2. Enregistrement 2. Oui. Il fait 4 degrés. Très bien. Il fait froid. Non? Oui. Il fait froid. Très bien. Il y a du vent. Il y a du vent. No, Inventing. inventing. Sí. Il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des nuages. Ah, si. En fait, ça c'est ce qu'ils ont dit. Si era. Si era. Es lo que han dicho. La suivante, s'il te plaît. Qui c'est Essaie. le vêtement de quoi est l'homme, La femme. la femme. Elle dit où sont les cabines d'essayage? Vous comprenez les cabines d'essayage La. Ah, vale. ou non? Sí, Probador. Sí. Probador. Probador. Yo pensaba que era la cabina de embarque. Por eso nos hemos ido al aeropuerto. ¿Habéis puesto al Por aeropuerto? esa tontería. Sí, sí. Vale, está bien. ¿Cómo se pronuncia la cabina de Hay Shabbat? que ponerse La una cabine aquí, d'essayage. Claro. claro, que esto llama- Un compañero por ahí habló de calzoncillos. Ah, sí. Ropa Sí. interior. Claro, porque no, Ropa no interior. veía el hombre nada más que ropa de por fuera. Claro. Y la de por dentro le faltaba. Yo nunca llevo sujetador, pero las bragas. O sea, yo si C'est dit c'est la cabine d'essayage. Alors, très rapidement, chicos, on va regarder ici. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez ici comme vêtements? What? Il y a. No he entendido. ¿Qué se ve aquí como de ropa aquí? Ah, Il y a Monteux. le bonnet, Un bonnet. sharp, Un bonnet de quelle couleur? Gris. orange, Un bonnet orange et Gris. très bien. Un bonnet orange et gris. Qu'est-ce qu'il y a ici? Écharpe. Quelle couleur? Noir. noir, Très bien. Une écharpe noire, grise. Et ça, qu'est-ce que c'est? Gant. Gun. Des gants comment? Blanc. Blanc. Très bien. Et ça, c'est quoi? T-shirt gris. Un pull, un pull. o vest, Ou un t-shirt. Peut-être que c'est un t-shirt. Un pull ou un t-shirt. Vaya Dis-moi, camiseta, Valéria, dis-moi ce que tu vois. ¿El qué? À qui? Monteux. a ver. Un manteau, une veste. Besos.
Los pantalones ahora. Non, quelle couleur? Blue. Ah. Calculé. Rose. Very good. Quelle couleur? Verde. Gris. Verde. No, Gris. no sé ¿Qué qué couleur? O ver. Ah, si la ha dicho verde. Ver. Verde. No, Vert. he dicho ver. Très bien. Ah. Et ici, qu'est-ce qu'elle porte? Ici, qu'est-ce qu'elle porte? Veste. Une veste? Non. Un vestido? Non. Une veste. Es un chaqueta. Careta. Ah, Rob. Une robe? Quelle couleur? Rob. Rayas. ¿Cómo era? Rayures. Une robe à rayures. Rayures. Et después el color? Et noir. Noir et blanc. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'elle porte? Bien. Como el vestido de Valeria. Lunettes de soleil. Lunettes Très bien. solaires. Noir. Noir. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'elle porte? De bottes. Des bottes Bottes. Jaune. et jaune et Blanc. blanche. Très bien. Elle porte des bottes jaunes et blanches et elle porte. Bête. Une veste. Vest. Ouais. Jean. Jean. Très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Transparent. Et Y legging. transparente. Un legging Legging. Bleu. Blue. bleu. Très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il porte? Une chemise. Ah oui, chemise. Bleu. Bleu. Très bien. Blue. Jean bleu. Un jean bleu. Très bien, Marie-Carmen. Et là, Grip. basket. Basket. Grip basket. des baskets Back basket. Bleu. bleu. Et blanc. c'est blanc. Très bien. Bleu et blanche. Oh, gris. Très bien. Et ici, qu'est-ce qu'elle porte? Facile. Veste. Une veste. Une veste Jaune. jaune. Ici, quel temps il fait? Il fait beau, Il il froid. pleut, Froid. il fait froid. Très bien. Et ici, Chaud. Soleil. il fait, Il fait beau. du soleil. Beau. il y a du soleil ou il fait beau. Il fait beau et Il chaud. fait beau. Il fait beau. Très bien. Et ici, Il pleut. il pleut. Il pleut. Très bien. Ici, qu'est-ce qu'il fait? Il fait beau et chaud. Beau. Il fait beau et chaud. Muy bien. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il y a? Verte. Vent. Ah, il viento, comment on dit? Il y a- y a du bel Vent. Il y a de beau. Il y a du vent. Il y a Très bien, chicos. Ça va? C'est pas trop difficile? Oui. La météo? Aujourd'hui, à Almeria, quel temps il fait? Il y a- Il y a du soleil. Il fait, Tous les jours, il Oui. fait du soleil. il fait beau Beau. ou il y a du soleil. Il Il y a fait, du il soleil. fait, il fait chaud de narices. Il fait chaud des narices. ¿Recordáis cómo se dice demasiado? Beaucoup. Beaucoup. No, eso es mucho. Ah, il y a Trop. Un trop. 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 Et Alguien ha pisado un cable. espera. Perdonar, Hay que chicos. poner ahí algo. para que no- Cuidado. He hecho. Señal débil. El informático puede salir. Dernière leçon, la place de l'adjectif. La place de l'adjectif, c'est très simple, es muy simple. Incluso si os habéis dejado 1 año y 3 meses sin hablar francés, ya veréis que es muy simple. ¿Por qué es simple? Pourquoi c'est simple? Parce que vous l'avez utilisé, lo habéis utilizado. Por ejemplo, un pantalón bleu. Sabéis ya que el color va después del nombre, ¿no? Vamos a dar una clase sobre el vocabulario. Desde el principio de la unidad, los alumnos han ido descubriendo ropa, hicimos juegos con ropa y todo eso, pronunciando nombres de ropa y todo, y meteo, o sea, el tiempo, la nube, el sol y todo eso. Y voy a coger todo este vocabulario y lo pongo en una lista con pequeños ejercicios. Y luego eso servirá para repasar algún día si lo necesitan. Un t-shirt noir y todo eso. Vamos a ver, on va voir ensemble la place de l'adjectif mise en route. Vous allez souligner les adjectifs et me dire s'ils sont placés avant ou après le nom. ¿Recordáis avant, après, lo que significa? Sí, delante y detrás. Si antes o después del nombre, ¿vale? Regardez, je vous conseille de mettre un legging gris. Il est avant ou après l'adjectif? Après. Muy bien. Oui, nous avons de gros manteaux blancs. Là, l'adjectif, il est avant ou après? Avant et après. Très bien. Avant et après. Là, on a la C. Est-ce que, Issa, tu peux lire la C et me dire si l'adjectif est avant et après? Un petit tube laine avec un pull gris. Un pull gris. Un Esa pull frase no está aquí. Gris.
Oui. La C es diferente de lo que No, está es acá. otra aquí, la Acá que... hay otra. Après, avant. ¿Cuál es? Vale, pues puedes leer la que está en... Je veux. Je vous conseille de port de votre Oui. en cuir. Très bien. Je vous conseille de porter des bottes en cuir. Muy bien. Après. ¿Eh? Des bottes en cuir. El cuero está después, ¿no? Sí, después. Después. Voilà, ok. Te quería confundir. Me ha pillado. Explicación. No, quizás el PDF no está día, culpa mía. Lo más importante era poner el C que veis aquí, là. Es lo más importante, pero da igual. Merci, Issa Lagrande. Explication. Les adjectifs sont souvent placés après le nom. Par exemple, une veste claire. A menudo después del nombre, por ejemplo. Una chaqueta clara. Vous comprenez? Clair. Oui. C'est le contraire de oscuro. Ensuite, certains adjectifs courts sont placés avant le nom. Petit, beau, gros, joli. Par exemple, un beau pantalon. Marie-Carmen, comment on dit una pequeña camisa? O sea, colores después. Petite chemise. Une petite chemise. Muy bien. Camisette. ¿Eso es camisa? No, camiseta. No, camiseta. T-shirt. T-shirt. Un petit t-shirt, une petite chemise. Muy Pero bien. siempre con petit o dependiendo de lo que quieras decir. Con algunos. Con grand, depende de lo que quieres decir. Depende. Un homme grand. ¿Estaría mal que vaya detrás? Après. No, depende. Por ejemplo, un homme grand es que es grande, mais un grand homme significa que es un hombre importante. Pero puedo decir lo mismo Como yo. un petit t-shirt que Esa un la t-shirt petit. Sí, pero un petit t-shirt mejor. Vale. Un t-shirt petit La petit suite. es raro. Sí. Valeria la... Es raro. Ok, muy bien. Et les adjectifs de couleur et de nationalité sont toujours après le nom. Chicos, muy importante. Por favor, Valeria, por favor, muy importante. Très, très important. Les adjectifs de couleur et de nationalité sont toujours après le nom. Siempre después. ¿Vale? ¿O no? Oui. Sí. Je crois qu'en espagnol, c'est Sí. pareil. Oui. No se dice un negro coche. Un coche negro. Eso leí detrás, sí. ¿Cómo era eso del adjetivo cualificativo? Cuantitativo. Era algo así. Sí. Ah, se me olvidó. Une ceinture marron, une voiture italienne. Vous comprenez? Une ceinture marron, une voiture italienne? Oui. Un cinturón marrón, Oui. un coche italiano. Muy bien. Avez-vous des questions ou non? Yo sí tengo una pregunta. Oui. Porque dice algunos adjetivos cortos, pero tienes que saber cuáles son. Claro. Porque clair a mí me parece muy corto. Claire. Clair es muy Sí. corto, pero Sí, va sí. después. En fait, je no conozco la regla de estos van antes, estos van después. No conozco la regla. Siento, chicos. Por eso he puesto, a ver, por eso he puesto, ¿dónde está? Certains adjectifs, algunos. He puesto algunos, Vale. pero Me vayan saliendo los Isa me ha vamos. dicho una palabra muy fea. Vale. no pasa nada. Hablando, Si tú la lo llamas vais a Feng Shui. entender. Vale. Sí, ella me ha dicho otra que empieza por Merci, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Lo que pasa es que yo de ese tema he echado en falta lo más importante. Siempre preguntaba qué es lo primero que metes en la maleta. Yo lo primero que meto en la maleta son los gallumbos, lo siento mucho. Ah, Y eso no he te visto decía. gallumbos La por ropa ningún lado. interior La ropa faltaba. interior, Así que- sí. Lo que pasa es que dar la ropa interior con Edwin al lado, lo mismo, Peligroso. Sí, tiene peligro. lo mismo hay un poco de Pero le fisura. estamos sugiriendo que vaya en plan comando, que tampoco sé cómo de Hostia, recomendable. eso tampoco, no ¿No? queremos tampoco eso. Lo voy a investigar, quizás. Chicos, il y a un exercice. Placez les adjectifs entre parenthèses aux bons endroits, chicos. Par exemple, je vous fais la première. Os hago la primera. J'aime les voitures, j'en ai deux. ¿Entendéis? J'en ai deux. Que tiene Dos. Dos qué? dos coches. Muy bien. Si je te dis, Issa, tu as un chien, comment on dit si, tengo? Oui. Jean o du. J'en ai deux. Jean o du. Jean. Muy bien. Non, sin decir chien. Ah.
Très bien, j'en ai deux. Pero Donc ¿qué voilà. hace? No te entendemos. Mira, es normal porque no he hecho el ejemplo. Mirarme, por favor, chicos. Oui, oui. Essayez de vous concentrer. Je sais, il fait chaud. Estar concentrado, sé, hace calor, es difícil. Pero con 1 segundo, 10 segundos de concentración, el ejercicio va a ser muy fácil, os lo prometo, chicos. J'aime les voitures, j'en ai deux. Aquí tenéis allemand. Tenéis que poner allemand de la buena forma con E, con S, con ES, ¿vale? Lo que vimos antes. Y tenéis que ponerlo al buen lugar, antes o después del adjetivo. Antes o después del nombre, ¿vale? Lo que está subrayado, el adjetivo va antes o va después. Y hay que ponerlo al femenino, masculino o plural. Edwin, haces una cara de que te lo explico fatal. No, te entiendo, pero todavía no entiendo las palabras, pero ahí vamos, tranqui, tú sigue. Sí, es complicado. Es complicado. Sí, sí. Valeria, ¿puedes hacer una o dos con Edwin luego? Valeria, explícale. No, pero, por ejemplo, ahí ya entendí. Bueno, pues ya. Él tiene que ver el resultado. Pues ya está. Pues yo lo mío, yo tengo la pena. Ay, 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 que se cae en casa. Ay, súper. Coche de masculino. Se cae en casa. Coche es femenino. Coche femenino. Ouais. Sí. Y tú de. Une voiture. En general, lo que acaba en ur es femenino. Une voiture, une ouverture, une dictature. Sí. Edwin, te ayudo. Chicos, no hace falta escribir toda la frase. ¿Eh? Si queréis poner una cruz y escribir solo el adjetivo. Ok. Estos serían muy... Eso muy bien, mira. ¿Este va antes o después del pantalón? ¿Este? Sí. Ese es un color. Es negro. Sí, muy bien. Sí. Pero bueno, falta el plural, ¿no? Sí. Son pantalones, lo que no sé si va ES No va o después, ¿verdad? ¿Pantalón es masculino o femenino? Masculino. Entonces hay que... No hay... Sí. Ah, no hay. Ok. Y aquí, Sí. Abdú, que hay dos, ponemos cada uno en un sitio. Siempre el color después. Ya, el color de juez, pero petit. Petit va adelante. Pues petit t-shirt blanc. O sea que está correcto. Claro. Ponemos las dos, eso es lo Sí. que digo. Buena pregunta. Grande, gordo, gordo. El gordo. Ok. Gordo. ¿Vale? ¿Qué es jolly? Joli, bonito. Bonito. Bueno, La- bonito y barato. ¿Te acuerdas de la decoración es jolie Sí. en Le Monsoa TripAdvisor? Bueno, ¿y cómo sé yo ahora si Jolie es uno de esos adjetivos pequeñitos? Sale aquí arriba. Mira antes. ¿Dónde está? Y Aquí. el color iría después. Porque el color después siempre. Ah, vale. Y largo va Entonces Jolie va antes. Jolie. Pues sí. Ejemplo de material hemos dicho en cuir, que en cuero, que no sé por qué, pero hay una extraña obsesión de todo el rato sacar el cuero. Sí. O sea, Sí, ¿vosotros un poco creéis que ahora bondad, mismo Abdul rollo cuero? No, no sabe lo que significa, yo creo. ¿Que no? No. Ahora tú. El cuero viste bien en cualquier sitio. ¿Está famoso el perfume La Petite Robe Noire en España? ¿Qué? La Petite Robe Noire de Guerlain. No sé Y qué titular perfume así, es. y J'adore. J'adore de Dior. Sí. ¿En Francia compráis mucho Dior? Yo no. ¿Tu mujer? ¿Cómo? ¿Tu mujer? Mujer tampoco. ¿No? No. ¿Qué marca te gusta a tu mujer? Primark. Ah, vale. Es la crisis. No, ya. Pero supongo que a lo mejor, si a ella le gustará a lo mejor también las marcas caras, como Sí. Pero tiene la... Digamos la casa. Tú haces toda la frase.
Solo escribe petit, tac, tac. Ah, vale, que no ponga ni llene. Pues. Ah, vale. He terminado. C'est bien, Valeria. ¿Puedes ayudar a Edwin, porfi? Rodrigo, c'est facile. Sí, no, lo estoy escribiendo. Pero me he equivocado en una cosa. Pensaba que era escoge uno de los dos. No, Está bien. Ah, excusez-moi, hein, chicos. A veces hay que poner los dos. No es escoger uno de los dos. Sí, estamos poniendo los dos. Claro, porque puede ser pequeño y negro. Yo lo he puesto antes. Sí, Pantalones. Pues, eso es lo que dije. Va, Villa, la E. La S. ¿Lo has bajado? Sí. No. A ver, estoy en la gloria. ¿Cómo? Pobrecillos. Pues haz esto, ¿no? Haz huecos. ¿Estáis bien? Ahí encima lo que han dicho. De hecho, en las normas que hemos puesto. Creo. Si le puedo echar la mano, ahí está. Ah, es que se la voy a corregir con la puesta. Pero bueno, si no, Falda negra. No, falda larga negra. Pero es femenino, singular y plural. plural. Entonces, aquí, Pero tienes que saber Para que- los pantalones, ¿lo ha puesto? Pero como va, sería. larga, ¿cómo hay que ponerlo en femenino? Long. Long. ¿Qué se le pone? Muy bien, sí, sí, sí. Longue y... Pero primero no. No, no. Pero tienes que saber si va adelante o qué es lo que no sé. O sea, Eso no lo sé yo, si va... Color, va- siempre después. Eso Eso sí lo sé. Que va de último. Entonces Pero de larga, falda no. larga negra. Falda larga. Una larga falda negra. Yo lo he puesto antes, pero como no salía arriba así, iba a ser otra. Valeria, je peux voir ta feuille. ¿No? Valeria, je peux voir. Que tampoco se me olvidó que esté bien así. O sea, si uno va después, pues poner otro antes. No, sí, Que ahora sí. que mucho de Como imaginación. arriba no sabía, hay algunas que no De sabíamos. Noir sí, porque los colores son Por Sí, descanso. los No, colores sí, son así. lo he puesto por descanso. ¿Qué tienen aquí? ¡Cuidado! El 7. Hay un cuidado. Una idea que tuve. 7. Sí. Es una H muda. Oh, Chicos, on va corriger. A ver. Bien. Un bel homme. ¿cómo se pone? C'est parce que toi, t'es un vrai mec. Vale. Yo creo que sin la S, ¿eh? Yo creo que este sin la S. Issa Lagrande, tu as un doute? Dime dónde está tu duda. Sí, que gafas de sol Empieza por vocal, es femenino, ¿no? en vez Pero en de este vo- caso o no de- sé si Es plural. Es plural. Sí. En español también no se dice gafa. Gafas. Sí, gafas. Sí. Bueno, Gafas de sol. Es que realmente podría se dice ser. gafa. No, en Almería lo pronunciáis mal, ¿no? No. En realidad, si tú vas a una óptica, te dicen una gafa. No. Llevo gafa de sol o llevo gafas. Llevo una gafa. Gafas. Llevo una gafa de eso. Sí, es No, es verdad. verdad. Pero En gafas la es que es óptica plural de por Dice sí. gafa. Claro. Se dicen En gafa. francés también. Sí. Alors, Me he dudado. pero- Créeme que fui hace poco a... s'il vous plaît, Issa Lagrande, est-ce que tu peux corriger la 2 en faisant une phrase? Un chat GPT, venga, ya está. Vamos, Corta la wifi. vamos Issa Lagrande. Que tengo que hacer la voz, ¿no? Que no hemos hecho. El tamaño. Que ya no me acuerdo. Je pantalon noir. Noir dans mon armoire. Muy bien. J'ai 2 pantalons noirs dans mon armoire. La suivante, Angel. Muy bien. Je ne porte jamais Es que es de gros pantalons à l'école. Très bien. Je ne porte jamais de gros pantalons à l'école. Rodrigo. J'ai un petit t-shirt blanc dans mon sac. J'ai un petit t-shirt blanc dans mon sac. Très bien. Valeria, la 5, s'il te plaît. Espera, que estaba ayudando a Angry. Angry. Voy. ¿Cuál está? Ah, leo la frase entera. Oui. Vale. Marta, no sé cómo se pronuncia en francés. Marta. Sí, Marta. Marta a 5 longues
jupe noire. Noir. Ah, Dans sa valise. dans sa valise. Valise. Martha a 5 longues jupes noires dans sa valise. Muy bien. Paolo Basile. Edwin, No, yo las 6, sorry. con tranquilidad. No. Pasa, Sí. intenta hacer solo una con Valeria y luego me cortas cuando la tienes, ¿vale? Vale. Y luego la presentas a la clase. Vamos, Mari Carmen, la 6. Je ne porte pas de jolies lunettes de soleil noires. Très bien. Je ne porte pas de jolies lunettes de soleil noires. Muy bien. Isa la Gran, Vaya la frase. Justin Bieber Se puede poner negativo también. Nepa. est un Y esto. the homme. ¡Cuidado! Es al revés. Es un homme the. No, mira el cuidado que está aquí. Es que hago así como que lleva apóstrofe, pero no sé dónde. No, lo he explicado, Ah, lo he explicado antes, la H. ¿Qué? La H muda. ¿Dónde está el cuidado? No me acuerdo. Este. Ah, vale, es que. Ah, Belle. Vale, es que vos. Velón, No es bueno. velón. Bello. Voilà. Belle. Bonito. Bonito. Vale, vale. Pero es porque empieza. No, Justin Bieber est... Entonces ya Bel. Un bel homme. Muy bien. Tu es d'accord avec cette phrase? Es una. Non? C'est David. Actualmente Actuellement, está raro, ¿no? il est bizarre. Dicen que Ouais, il est différent. le da a otras cosas. C'est David Bisbal est un bel homme. Oui, Oui, David Bisbal est un bel homme. de corazón. Claro. Edwin est un bel homme. No te Por favor. Oui. Él dijo que estabas guapa, que te bien el pelo y tú no. Tú siempre ahí, je déteste a tú. Me dijo que no le caía bien. Muy bien. Justin Bieber est un bel homme. Y aparte, si es plural, sí, Una con es la al S. final. Edwin, ¿tienes una o no? Maybe. Oui. Maybe se dice peut-être. 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 Vamos a intentarla. Ouais, la 8. Ok. Tu n'as place de grand chapeau chesto. Très bien. Se pronuncia, tu n'as plus de grand chapeau chez toi. Pero está muy bien la sintaxis, está perfecta. Intenta hacer mejor la pronunciación. Tu n'as plus, repite, Tu n'as plus de grand grand chapeau chez toi. Muy bien. Très bien, Edwin. Muy contento. Ah, había puesto aquí el cuidado. Sabía que eso iba a pasar. Tu n'as pas de grand chapeau chez toi. Ok, et la dernière, Marie-Carmen? J'adore porter mes petites jupes blanches en hiver. Muy bien. J'adore porter mes petites jupes blanches en hiver. Eso eres tú, Isa la Gran. Une petite jupe blanche. Es lo que llevas, c'est ce que tu portes. Muy bien. Masculino. Yo fallo ahí un poquito. Blanche, Blanche. bleu, Bleu, que suena igual. Beige, es beige. Jaune. June. Marrón. Parece que los demás eran solamente Orange. Verde, Verde, que es también, verde. ese también era. verde y verde en femenino, ¿no? Correcto. Avant la pause, on va faire le jeu de la valise. C'est un jeu de mémoire qui ressemble au jeu qu'on avait fait au début. Es un juego de memoria que hicimos al principio. Por ejemplo, le premier joueur doit dire ce qu'il met dans sa valise. Par exemple, et le deuxième doit dire ce que met le premier et ce que met le deuxième. Por ejemplo, un exemple, lo vais a entender. Rodrigo, tu peux lire ça, Rodrigo? Dans ma valise, je mets un chapeau noir. El de Valeria. Valeria. Dans ma valise, je mets un chapeau noir et une veste jaune. Edwin. Dans ma valise, je mets un chapeau noir, un veste jaune et un gros manteau. Mejor la pronunciación. Con usted yo suis content. Aprendes rápido, ¿eh? De verdad. Gracias. Merci. Très bien. ¿Se entiende o no? Es como una memoria de elefante. Sí, O sea, él dice una frase. pero y yo tengo tendríamos que decir el su nombre frase. del anterior también, ¿no? Claro. Ah, ellos lo hicieron ahora. Mira, han hecho. Je mets un chapeau. Ella dijo chapeau, veste. Él dijo chapeau, veste, manteau. Entonces María Carmen diría chapeau, veste, manteau.
con el adjetivo bien mis. Bien colocado. Bien colocado. Eso. Vous pouvez mettre un adjectif. Vous pouvez dire petit pantalon jaune. Vous pouvez dire petite robe noire. Ou un petit pantalon. Ou un pantalon noir. No sé si me explico. Oui. Es una ropa, un adjetivo. O una ropa y dos adjetivos. Qui veut commencer? ¿Alguien quiere empezar? Ah, Pero no vamos a hacer una... On va pas faire un rond comme ça. Hein. Pero en plan todos juntos. No, O en equipo. es en equipo. Mira, le premier, chicos, el primero, le premier c'est Rodrigo. Après c'est Marie-Carmen. Après c'est Valeria. Après c'est Isa Lagrande. Après c'est Edwin. Après c'est Ángel. ¿Vale? Es eso. Premier, deuxième, troisième. Tú vas con ellos ahora. Vale, empiezo Sí, yo. sí, no. Empieza justo después de Rodrigo. Intenta que sea fácil, por favor. Necesito tomar apuntes. Je te prends ça. Je vais prendre des notes. A ver, Ruth, ahora hace una pedazo de frase y nosotras. ¿Perdona? Escucha. Venga. Sí, empieza. sí. Ahí Dans dice. ma valise, je mets un t-shirt noir. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir et écharpe rouge. Me toca a mí, ¿no? Dans ma valise, je mets un t-shirt noir. ¿Has dicho cómo? Écharpe Muy bien. Y este hombre, Bien. diciéndome la respuesta. Roche, ¿no? ¿Cómo se llama? No dice gracias. Que... Bien. Dile gracias. Sí, pero que tú vas con ellos. Empieza del principio. No. Empieza del principio. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir et un écharpe rose. Espérate que vea la frase y me fijo un poco. Vale. Y un petit robe rouge. Venga, no lo compliques tanto, Rodrigo. Venga, que lo voy a hacer yo. Si era la última. No, le toca a ella. déjala. Ah, que. Muy bien. Pero el equipo. Isa Lagrande. Claro, el equipo que olvida pierde. Sí, Claro, tuyo. que es equipo. Que nosotros somos el equipo. Y ahora... Ella tiene que decir lo que has dicho tú. Claro. Pues ya está nosotros. Luego sigo yo. Ahora Dilo sí. otra vez. Espera, no. Ya, Ah. pero pobretica. venga. Vale. Dale, tranqui. Es que se ha hablado tanto en medio que ya se olvida. Claro. Espera, yo le repito. No se la puede entera. hablar. Se dice y Te ya lo lo vas a dice. repetir. Te lo voy a repetir entero, ¿vale? Dans ma ville, je mets. Dans ma ville. Dans ma ville. Dans ma valise. Esto ya aquí O todo. Almería. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir. Très bien, oui. Sí. Un écharpe rose. Y te voy a poner más fácil. Rouge. Y un robe rouge. Venga. Et une robe rouge. Coño, lo he dicho 3 veces, he ganado yo ya hasta fin. Porque ya me acuerdo A ver. de la frase. Un vestido rojo. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir, je mets un chapeau rouge et un robe rouge también. Rouge. Sí. Oui. Mete algo. Et je mets un legging vert. Un legging vert. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir, un écharpe rouge, Bien. un robe rouge, Muy bien. un legging Oui. vert, Muy bien. and Tienes un razón. Muy bien. boat gris. Botte grise. Boat gris. Ay, hijo, lo peor está tocado. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir, un écharpe rouge, un robe rouge, un legging vert, un... ¿Pero por qué Anne? ¿Se dice Anne? Sí, un... Ah. sería cuando lo meto con el tuyo. Un vote gris et un short blanche. Short blanc. Short blanche. Blanc. Short. Short.
Escuchar, chicos, vamos. Oh, ya no, ya No, no. Ya está no. muy bien. Hay ¡Largo! no, me, Espérate, no entendí. que me concentro. Claro, no, Respirando. Vais. rápido. A ver, Sí, bucle. estate. Que me concentro y perdemos. Damaville. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir, une écharpe rouge, une robe rouge, un legging vert, des bottes grises et un short blanc. Et des petites lunettes soleil. Des petites lunettes de soleil. Ok, me toca a mí. Ah, no. Dans ma valise, je mets un t-shirt noir, une écharpe rouge, robe rouge, Très bien. jean vert. C'est fini. Bravo, vous avez gagné. C'était un legging vert. Legging vert. Bravo. Bravo. Ha sido un juego. Hemos ganado todos porque nos hemos divertido. Claro, hemos ganado todo Eso porque hemos es así. aprendido, pero nosotros, en mi equipo, ha ganado más. No pasa nada. No pasa nada. Que No pasa sí, nada, Rodri, que que podría sí. pasarlo, pero Que sí, que lo importante es participar. claro. Ha dicho Jean, es verdad, qué bueno. Ah, Uy, gracias. Se acabó. Era legging vert. Que pensaba que yo Voilà. Carmen. Sí, por favor, je dis au revoir. Ya está, se acabó la clase. Ya sabes cómo poner el adjetivo. Antes, después, todo eso. Y hicimos un pequeño juego ahí de memoria. Pero bueno, ha ganado el equipo de Valeria, como siempre. Venga, nos vemos en la próxima clase para el vocabulario y los números de 0 a 1000. Chao. Kiwi Club. Ya está, se acabó el episodio. Ahora si quieres ver el siguiente, haz clic a tu izquierda, y si quieres suscribirte o unirte al Kiwi Club, te dejo hacer clic a la derecha. Nos vemos, hasta luego.